El termo es la solución para tener agua caliente en el domicilio sin la necesidad de una conexión a gas. Además, al compararlo con un calefón, el termo nos ahorra en el gasto diario y es más amigable con el medio ambiente al no presentar combustión. Pero, ¿qué se necesita para su instalación? Hoy veremos cómo instalar un termo. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más trabajos de aguas y gasfitería. Primero, conozcamos cómo trabaja un termo eléctrico. En su tanque interior tiene un elemento calefactor, una resistencia que, al calentarse, hace ebullir el agua, haciendo que ésta salga caliente por el ánodo hacia la salida de agua caliente del termo. Sin embargo, también tiene un termómetro que le permite saber a qué temperatura mantener el agua y no estar calentándola todo el tiempo. Esto hace que sea más eficiente dejarlo encendido que apagarlo cuando no se use, porque necesita menos consumo mantener la temperatura que elevarla. Conocido esto, ¿qué tamaño de termo necesita en la vivienda? Lo común en el mercado es encontrar termos de 30 litros a 120 litros, pero también hay algunos de 150 y hasta 300 litros en los casos de uso más masivo dentro del hogar. Así, se estima que se necesitan 40 litros para una vivienda de una persona para que se pueda duchar, usar el lavaplatos y lavamanos. Considere que, al usar agua, no se usa únicamente agua caliente, sino que agua tibia, mezclando la caliente del termo con la fría directamente desde la llave. Entonces, volviendo a los litros, uno de 80 está pensado para una vivienda de 2 personas y uno de 120 para una de 3. Bien, ya elegido el termo, debemos pensar dónde instalarlo. El termo debe quedar colgado a la pared, por lo que se debe buscar una pared estructural para que lo pueda sostener. Además, esta pared debe tener las salidas de agua correspondientes y un enchufe, ojalá exclusivo para el uso del termo, el cual debe estar idealmente a 1,80 metros o más del piso, para evitar que le lleguen salpicaduras de agua. Y también se deberían tener estas consideraciones. Instalar lo mínimo a 80 centímetros del piso, para tener espacio para trabajar bajo él, a 25 centímetros mínimo de las paredes de los lados y además de 10 centímetros del cielo, esto por el calor que emana el termo, y así no dañe y o queme las paredes. Y finalmente, elegir un lugar protegido de la lluvia y que no le lleguen rayos del sol directo, y lo más cerca posible del uso del agua caliente para no perder calor a través de las tuberías. Con todo esto en mente, ya podemos comenzar a instalar el termo. Pero antes de poner manos a la obra, una recomendación. Descargue la app Sodimac y aplíquese como todo un especialista. Es el complemento perfecto que todo especialista necesita. Ahorrará tiempo al poder consultar nuestro inventario de productos y sus precios, sin importar dónde se encuentre. Además, podrá ver el mapa de cada tienda para encontrar fácilmente todo lo que necesita para su proyecto. La mejor app, fácil y rápida. Lo primero es determinar la posición en la que se instalará el termo. Para ello, con las medidas del termo ya tomadas, se replican las medidas en el muro, dejando los márgenes mínimos de distancia con el suelo y el techo que se expusieron anteriormente. Con la altura definida, se hacen los orificios para colocar los tornillos de expansión que sostendrán al termo. Para hacer el orificio de forma precisa, marque el largo del tornillo de expansión en la broca con cinta de enmascarar. Y luego se hace la perforación hasta donde se puso la cinta. Ya hecho el primer orificio, se hace el siguiente a 20 centímetros. Se debe comprobar que los dos orificios entre sí estén totalmente nivelados. Listo entonces los tornillos, se cuelga el termo en ellos. Ya con el termo en posición, se debe conectar la red de agua al termo. Para la conexión, se trabajará con fittings de cobre que resisten mejor el agua caliente. Pero, ¿cuántos y cuáles se necesitarán? Para eso, considere lo siguiente. En este caso, se incorporará una llave de bola, que es la que le da el paso a llenar el termo. Además, una válvula de sobrepresión o de alivio que regula la presión al interior del termo. Y una llave de vaciado que con ella se puede vaciar el termo en caso de tener que cambiarlo. En algunos casos se incluye una conexión T para conectar el agua fría con el agua caliente a través de una válvula mezcladora. Si lo tiene considerado en su instalación, debe contemplarla al hacer las conexiones. Bien, se comienza uniendo los terminales a las conexiones de agua de la casa. El tubo y el fitting se lijan con lija de metal de 120. Se aplica pasta de soldar y soldadura de estaño al 50%, calentando con soplete.
Se espera que las piezas se enfríen. Luego, en la conexión de agua fría, se instala la llave de bola, colocando teflón para asegurar la unión. Se continúa colocando ambos flexibles usando teflón para las uniones. El flexible de agua caliente se conecta directo al termo, pero antes de cerrar el de agua fría, se deben colocar las piezas faltantes. Primero, una T de cobre. Hacia abajo, se le une un niple para conectar la llave de vaciado. En la otra salida de la T, se coloca la válvula de sobrepresión o alivio. Ahora sí, se cierra el sistema con el flexible de agua fría. Así está lista la conexión a la red de agua. Ahora se debe llenar de agua el termo. Es fundamental llenar el termo antes de enchufarlo, ya que si tiene aire adentro, el termo se quemará. El llenado de termo puede durar unos 20 minutos, pero dependerá del tamaño del mismo. Sin embargo, ¿cómo saber si está completamente lleno? Abre una salida de agua asociada al termo. Cuando el agua ahí salga con buena presión, significa que el termo está lleno. Y ahora sí, lo podemos enchufar y regular la temperatura. Lo común es que la máxima temperatura de un termo sean 75 grados. Sin embargo, la temperatura ideal de una ducha es de 37 a 40 grados, por lo que, para un uso eficiente, sería recomendado dejar el termo a un 75 u 80% de temperatura. Así, se deben seguir las instrucciones de los fabricantes para bajarle el calor y tener un consumo más responsable de la energía. Importante, en termos de 120 a 180 litros, al ocupar toda el agua caliente que hay en él, se debe esperar entre 3 a 4 horas para que vuelva a estar caliente. Y ya tenemos un termo funcionando perfectamente, con las condiciones que necesitaba la vivienda y en el lugar correcto de instalación. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Y todos los materiales y herramientas usados en este proyecto están en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Sodimac, más socios que nunca.